nos vamos a referir a un tema que también está en el eje de la polémica y que tratamos el miércoles pasado, la posible o no reconstrucción del puente colgante. Pero hoy lo que vamos a ofrecer es un testimonio. Hoy estamos hablando de la reconstrucción, es decir, sobre las ruinas. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿se pudiera haber salvado el puente colgante? Y este es el trabajo que presentamos hoy, el testimonio de alguien que trabajó en las obras en las últimas horas de vida del puente colgante. ¿Qué pasó en aquella oportunidad? ¿Es cierto que los trabajos se paralizaron cuando en realidad tuvieran que haber seguido con lo programado y lo que decían los organismos técnicos para salvar el puente colgante? Este es el trabajo que hicimos. This is where we are today. People going separate ways. This is the way things are now, in disarray. I read it in the papers, there's death on every page. Estaba trabajando en la empresa que fue contratada para la defensa del puente. Yo en ese momento era jefe de taller en la empresa y bueno, junto con otra persona que tenía un cargo similar al mío, fuimos un poco los encargados de la defensa. Contábamos con el control de un inspector de Vialidad Nacional y el apoyo técnico del INSICH, que se ocupaba de tomar con un periodo aproximado de 48 horas los niveles del lecho del río con la ecosonda, y nos proveía de un gráfico que, digamos, basándonos, valga la redundancia, en el gráfico, nosotros sabíamos en qué lugar ubicar los gaviones. Cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, creo que la apreciación de las 13.500 toneladas, basado en el estudio que habían hecho, yo creo que hubiese sido suficiente. Repito, para salvarlo de esa creciente. Después habría que tomar otras medidas técnicas, ¿no es cierto? Probablemente reforzar el pilar como se hizo con el puente Candioti. El hecho es que de las 13.500 toneladas, al cabo de 60 días se habían arrojado 8.500 toneladas, y hubo ahí protesta por parte de otra empresa, porque a lo último se hizo una adjudicación por el tema de que esto era una emergencia. Bueno, pidieron que por favor se llame a licitación de nuevo por el resto. Restaban 5.000 toneladas. Se presenta una sola empresa, o sea, la empresa que protestó no se presentó, y la empresa que se presentó era la que estaba tirando, o sea, nosotros. Y bueno, la comisión de adjudicación del Ministerio de las Públicas o del gobierno se tomó 20 días, inexplicablemente, para tomar una determinación, a ver si adjudicaban o no a la empresa que se había presentado. Considero que antecedentes no faltaban, no sé a qué obedeció. Al cabo de los 20 días viene la orden de que no se tiraban más piedras porque el puente ya estaba salvado, porque había río arriba comenzado a bajar.
cosa que nosotros no estábamos de acuerdo y lo hicimos saber por nota, puesto que el río cuando empieza a bajarse es mucho más erosivo que cuando está la creciente, ¿no es cierto? Bueno, de todas maneras no hubo forma de convencer a la gente que en aquel momento tomaba las decisiones, ¿no es cierto? Llámese el ministro de Obras Públicas, no sé quién tomaba ese tipo de decisiones finalmente, pero se dijo que no. A lo que habían transcurrido esos 20 días, ya estábamos aproximadamente al 10 de septiembre, bueno, y nosotros dijimos que al ritmo que, de acuerdo a la experiencia que habíamos tomado nosotros en esos 60 días de intentos por salvarlo, nosotros estimábamos que aproximadamente 30 días le quedaban de vida al puente. Con serias dificultades estructurales y que lo más probable era que en un breve periodo de tiempo se produjera el descalzamiento del puente. Esto es, el puente tiene dos pilas, dos estructuras que lo soportan al medio y después está sostenido en la costa. Esas dos pilas están asentadas sobre el lecho del río. Una de esas pilas tenía un socavón tan grande que prácticamente quedaba suelta. Y entonces se iba a caer, se iba a descalzar y se iba a caer. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow on the wind. Se produce la caída del puente. Ya eso está perfectamente documentado. La gente que no solamente frente al puente, sino al tener la noticia concreta de que el puente colgante se ha derrumbado, ya en las calles se forman corrillos y la gente, uno ve que se le caen las lágrimas por la emoción. Como quien pierde a un ser querido, a un ser que ya realmente lo considera de ahí más casi imposible de recuperarlo. Brotaron con facilidad. Santa Fe perdía su ícono, su más preciado símbolo. El puente se podría haber salvado porque en un momento dado, una noche, en una sola noche, ahí justamente en el pilar que se cayó, a nosotros, cuando íbamos rellenando con gaviones en un costado, el agua nos iba comiendo en el otro costado, o sea que era una lucha sin cuartel, digamos, por llamarlo de alguna manera. Llegó un momento en que nos derrumba toda, acá, entre el pilar que se cayó y la costa de Alto Verde, llamémoslo, ¿cierto? Nos derrumba toda una pila de gaviones que veníamos haciendo desde varios días, y nos lleva casi 13 metros de profundidad.
O sea, se profundizó 13 metros más de lo que estaba. O sea, se arrasó con todos los gaviones, arrasó con todo. Entonces, ¿qué se hizo? Se contrata otra grúa más a una empresa conocida de acá de Santa Fe y se empezaron a trabajar con 2 grúas. O sea, yo considero que debe haber gente que esto se debe acordar porque estaban las 2 grúas las 24 horas del día. Se empezaba a tirar ni bien clareado, digamos, como era invierno, que yo, 7:30 de la mañana, a veces eran las 11 de la noche y yo personalmente estaba tirando piedras. Bueno, yo las notas personalmente no las vi, pero sé positivamente porque yo me manejaba, digamos, en la empresa, digamos, a un buen nivel ahí. Yo sé positivamente que no hubo un fundamento. Lo único que se dijo es de que el puente ya estaba salvado. No hubo fundamentos técnicos, no pudimos hablar personalmente con nadie, digamos, yo personalmente no puedo hablar con nadie. Considero que en ese momento podía ser palabra autorizada yo y la otra persona con las que estábamos compartiendo las tareas ahí, porque junto con la gente del INSICH estábamos viendo que los resultados de lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? O sea, los resultados eran positivos. De haber seguido las 5.000 restantes, que aproximadamente hubiese insumido el tiempo desde que se cortaron los trabajos hasta que se cayó. Y bueno, esas 5.000 toneladas hubiese llevado el tiempo justo en que el río ya estaba prácticamente calmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya había empezado la baja antes. Ahí está lo que yo no entiendo, ¿no es cierto? Alto Verde se sabía desde el principio, de acuerdo a no nos olvidemos que en ese momento nosotros contábamos con el INSICH, creo que todavía estaba en ese momento la Comisión de Paraná Medio, que digamos que gente que estaba muy en el tema, evidentemente, y se había pronosticado con mucha exactitud a cuánto iba a llegar el río. Entonces se sabía que las cotas no daban, salvo que a Alto Verde lo encerremos en una represa. Entonces se empezó una defensa probablemente para acortar el periodo en que Alto Verde estuviese inundado. Es decir, en vez de que estuviese inundado 4 meses, que esté inundado 2. Pero se sabía perfectamente que el agua iba a sobrepasar las defensas que se estaban haciendo. Es la única explicación que le encuentro. Y otra de las cosas también que tuvo mucho peso en esto fue cuando el general Nicolaides viene a Santa Fe a sobrevolar la zona, a tomar la determinación si se dinamitaba la ruta 168 como se había hecho en el año 66. Por supuesto pujaban por el no las fuerzas vivas de Paraná, porque iban a quedar aislados. No sé con qué criterio, también equivocadamente a mi juicio, se toma la determinación de no dinamitar la ruta, cosa que estaba cantado, había que hacerlo. Y bueno, entonces gracias a eso perdimos los 7 aliviadores y perdimos el puente colgante. This is where we are today. People going separate ways. This is the way things